¿Se me oye bien, por favor? Buenas noches. ¿Sí está bien el audio? Sí, buenas noches. Sí, Está bien el audio. por mi lado escucho bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, buenas noches. Les saluda Gaby Romero, coordinadora académica de GES de Perú. Les damos la bienvenida con mucha alegría y también comentarles que tenemos participantes de varios departamentos, lo cual voy a nombrarlos. Tenemos de Ica, Moquegua, Piura, Cusco, Arequipa, Ancash, Huánuco y Lima, el cual permitirá conocer diferentes casuísticas de cada región del Perú. Cada módulo está segmentado en clase teórica y casuísticas y la revisión de normatividad vigente, y una evaluación escrita u oral. Para la aprobación del DAE, la nota mínima final será igual o mayor a 14. Todos los materiales emitidos por los docentes serán subidos al grupo de WhatsApp o a su cuenta personal, luego de terminado cada módulo. Así como las clases grabadas también serán enviadas. Se les recomienda a los participantes desenvolverse con respeto, orden y profesionalismo. Repasemos el decálogo y poder cumplirlos. Bien, ahora unas breves palabras del CEO de GES de Perú. Adelante, Magíster José Ramón. Bien, gracias, licenciada. Muy buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias. Buenas noches, señores participantes. Les saluda el magíster José Ramón Pacahuala, CEO de GES de Perú, dándole la cordial bienvenida a cada uno de los presentes. Por motivos de fuerza mayor, no está presente en este momento el coordinador nacional de GES, el ingeniero Roger Quispe, quien estará a cargo de ustedes en los temas de asistencia técnica en cualquiera de los módulos. Y la licenciada Gaby Romero estará con ustedes en los temas de asistencia, de permisos o de que ustedes no pueden estar presentes en alguna clase. Ella debe tener conocimiento para que luego el promedio total de su asistencia no se vea perjudicado. Les reitero que la nota mínima para aprobar el DAE-GRD es de 14. Este diplomado está compuesto por 8 módulos, los cuales van a ser expuestos por diferentes ponentes. Cada uno de ellos tiene una metodología diferente y una evaluación particular. Cada módulo va a arrojar una nota diferente. El promedio de las 8 notas va a ser su promedio final. Reitero, el promedio total de su nota final va a ser el resultado de cada nota en cada módulo. Por ejemplo, la ponente del día de hoy seguramente que les va a comunicar cuál va a ser el modo de evaluarlos. Puede ser un examen escrito online, de pronto algunos dejan un trabajo con una fecha específica, y recordemos que las fechas que se le asignan a cada uno para los trabajos se deben de cumplir. Bien, sin más preámbulos, yo espero que esta experiencia que puedan vivir con nosotros sea la mejor, dado que ustedes pueden intervenir en cualquier momento de una forma ordenada para que puedan aprobar sus consultas con cada ponente. Nuevamente, les reitero la bienvenida a cada uno de ustedes. Adelante, licenciada Gaby. Buenas noches. Gracias, Magíster. Bien, iniciamos este primer módulo. Estará a cargo este módulo por la ingeniera civil, especialista en gestión de riesgo de desastres, con maestría en gestión de riesgo de desastres, desarrollo local y descentralización, con experiencia en el manejo de programas y proyectos de desarrollo sostenible que promueven la colaboración mutua entre lo público y privado, con la participación activa de la comunidad. Experiencia en la gerencia y coordinación de programas y proyectos, enfocados a resultados y objetivos estratégicos de la organización. Con más de 15 años de experiencia en el sector público, privado y cooperación internacional.
Actualmente labora en el INDECI como especialista en GRD. Con ustedes, ingeniera Mélida Arévalo González. Adelante, ingeniera. Bienvenida. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muchas gracias por recordarme el espacio. Buenas noches con todos. Bueno, agradeciendo primero estar acá presente con ustedes. Compartir experiencias porque al final, tanto ustedes como nosotros siempre tenemos experiencias que vivimos en cada uno de los sitios. Bueno, a mí me toca primero comenzar, digamos, a aperturar este diplomado y brindarles lo que es la normatividad, lo que son los lineamientos generales de la GRD y todo lo que es sus antecedentes de la gestión del riesgo de desastre. Me gustaría rapidito, veo que somos en total, bueno, 15 participantes, algo así creo. Si se pueden presentar rapidito nombre, lugar donde trabajan y el lugar donde ustedes residen, por favor. Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre Buenas es noches. Ángel Manuel Alvarado Torres. Soy de la ciudad de Ancash, Huaraz. Trabajo en OTAS, Ministerio de Vivienda. Soy operador de hidrojet. Ok, gracias. ¿Alguien más, por favor? Mi nombre es Luis Alberto Lagos Menezes, soy teniente de los bomberos del Perú. También estoy como chofer rentado de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Estoy trabajando actualmente como piloto rentado. Gracias. Estoy estudiando contabilidad, tengo el título de, ¿cómo se llama? Técnico, y estoy por terminar en la carrera de Derecho. Soy de Cañete, Perú. Ok, gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Martín Ramírez Puma. Soy de Lima, soy ingeniero de higiene y seguridad industrial. Pertenezco a ITSE, inspector ITSE. Y bueno, ahorita estoy desempeñándome en ingeniero en obra de Cusco, Huánuco, con diferentes obras, y a su vez hago de asesor de implementación del sistema de gestión de seguridad. Ok, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, mi nombre es Víctor Landa. Soy especialista en seguridad y salud ocupacional. Soy rescatista internacional afiliado a USAID OFDA, ex miembro de las Fuerzas Armadas en el Batallón de Comandos. He participado en 12 rescates internacionales, en emergencias internacionales, tanto en el Japón, en Estados Unidos, Colombia, Brasil, México, Chile. Soy del departamento de Lima, pero actualmente vivo en el Callao, en el distrito de Ventanilla. Trabajo para una minera, la minera Birrac. Soy encargado de los dispositivos de seguridad para menciones de talud. Bueno, mi expectativa en este curso es aprender un poco más. He sido gerente en 3 municipalidades en gestión de riesgos y desastres y he tenido experiencia en formulación de simulacros, inclusive felicitado por el INDECI. También soy evaluador de riesgos y analista de necesidades, soy un EDAN Perú. Bueno, estoy aquí para aprender más. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, Buenas profesora. noches. Diga. Le habla José Ruiz Díaz. Soy de Chiclayo, pero actualmente ya tengo 10 años en Los Olivos. Trabajo en el área de seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastre en la Municipalidad de Los Olivos. Y mis expectativas son aprender, porque aquí en mi distrito tenemos muchos problemas cuando crece el río Chillón. Y tenemos también acá un cerro Mulería que tiene altos índices. En un terremoto, bueno, de esa gente que vive ahí, bueno, generar una desgracia, ¿no? Y quiero aprender y llevar todos mis conocimientos para hacer una cadena multiplicadora a mis compañeros, ¿no? Yo trabajo en el área de seguridad ciudadana. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más?
Buenas noches, Buenas noches. ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Alan Tiznado, soy arqueólogo de profesión, trabajo en ADRA Perú como coordinador de emergencias. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar, decir su nombre ya para dar inicio? ¿Una persona más? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Irving Santos Apazabarra, soy su gerente de gestión de riesgos de desastres en la Municipalidad Distrital de La Joya, de la región Arequipa. Mi profesión es ingeniero industrial. Gracias. Buenas noches. Bien, vamos a empezar entonces. Ya la mayoría ya se ha presentado. No sé si uno más y cerramos, si no, ya empezamos. Ok, vamos a dar inicio. Bueno, la parte que me toca a mí, como les comentaba, es todo lo que es normatividad. Vamos a ir hablando y conversando con ustedes. Si tienen alguna consulta en el transcurso, por favor, me preguntan en el camino de la exposición, porque a veces, si les digo al final, muchas veces algunas preguntas se pueden olvidar, ¿no? Entonces, en el momento ustedes solo levantan su mano y ya le damos intervención. Bien. El módulo 1 tiene que ver con el marco vigente y los fundamentos de la gestión de riesgos de desastre. Vamos a ver un poco los antecedentes. Ustedes saben que todo lo que es la gestión de riesgo de desastre acá en Perú tiene antecedentes. Todo proceso, todo sistema o todo procedimiento siempre hay un antecedente de por qué se ha dado o cómo se ha venido evolucionando en el tiempo. Entonces, el tema de desastres ha evolucionado con los años, ha evolucionado con el tiempo y precisamente podemos ver en la lámina en la que les estoy presentando que en 1940 el tema de defensa civil se miraba como un tema de emergencias, solo se atendían emergencias, no se analizaban ni peligros, no se analizaba lo que era vulnerabilidad, no se conocía, digamos, todo lo que actualmente conocemos. Solo era una atención a situaciones de guerra. O sea, la defensa civil nace, o mejor dicho, la gestión de los desastres, nacen por un tema de las guerras. Cuando se daban las guerras, tenían que darse atención a las personas heridas, buscar cómo los cadáveres, un sitio donde ubicarlos, y también habían poblaciones que migraban. Entonces, prácticamente en 1940 comenzamos a ver el tema de desastres, pero más un desastre por temas de guerra. En 1970 ya, digámoslo así, pasamos de una atención de situaciones de guerra donde más que todo se intervenía en lo que eran los ejércitos, las fuerzas armadas de cada uno de los países que estaban involucrados, pasamos a lo que era el desastre. Ya se comenzó a hablar de desastres. En el 40 era de emergencias, ahora sí hablamos de desastres. ¿Por qué? Porque ya se comenzaron a observar que habían algunos fenómenos naturales que afectaban a algunas poblaciones en ciertos territorios a nivel mundial. Entonces se comenzó a hablar de desastres en 1970 y se pasa de una atención de emergencia por las Fuerzas Armadas a una atención de emergencia, pero ya de ayuda comunitaria, emergencia, recuperación, y quienes se involucran acá es la Cruz Roja. La Cruz Roja y los organismos de salud y los organismos aliados con la Cruz Roja. Entonces pasamos de una atención de emergencia, digamos la atención militar, a una atención ya de lo que era el sector salud. Entonces, de lo que era un tema de guerra se pasa a un tema de salud. En 1980 ya se comenzó a hablar de la amenaza, o sea, ya no era solo la atención, digámoslo así, de las personas heridas, de las personas que tenían algún problema en su salud, sino que ya hay ciertos estudios científicos que exponen estos problemas por desastres o por estos fenómenos que se dan en ese momento, y también intervienen la parte de ingeniería. Ya se comienzan a construir algunas obras de ingeniería para poder apalancar o hacer que estos desastres golpeen menos a la población. Y ya se comienza a decir, hay una amenaza, o sea, hay un peligro, que ese peligro es el que posiblemente esté afectando a las personas. Entonces ya pasamos a otro, ya dejamos, digámoslo así, o sumamos, además de las Fuerzas Armadas, la salud, ya también entran los científicos y comenzamos a ver temas de ingeniería.
En 1990 ya se habla de vulnerabilidad. En 1980 solo se consideraba el peligro. No sé si ustedes se acuerdan o escuchaban cuando el fenómeno del niño costero en Perú en 1982. Se habló del peligro del niño costero, o sea, se hablaba de un peligro, no se hablaba de que había una población allí, de que había infraestructura, de que había ciertas condiciones que provocaban vulnerabilidad, sino que solo era el peligro, o sea, solo era la amenaza. Las lluvias están afectando o el sismo está afectando. Entonces, por eso se hablaba de desastres naturales en ese momento, en 1980. Pero ya en 1990 ya se comienza a ver un enfoque social. Y aquí ya entra lo que es las ciencias sociales, porque si se fijan en el 80 era más la ingeniería, las ciencias de la ingeniería, pero ya en el 90 comienzan a entrar lo que es las ciencias sociales. Y es donde ya comienza a observarse que además del peligro, que es digamos, uno de los factores que provoca un desastre, también se da la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad está relacionada a la ubicación de la población, cómo se expone a ciertos peligros y también al modo de cómo construye, cómo diseña, cómo se ubica en todo lo que es ese territorio. Y qué también dinámicas tiene esa población. Entonces ya comienza a observarse lo que es la vulnerabilidad. Y después entramos al año 2000. En el año 2000 ya se hace un enfoque integrado. ¿Por qué se dice un enfoque integrado? Porque ya aquí ya se incluye lo que es vulnerabilidad y peligro, o sea, amenaza y vulnerabilidad, y hablamos de riesgo. Entonces, si se fijan cómo hemos venido evolucionando desde un concepto de emergencia en 1940 hasta un concepto ya de riesgo que incluye y desarrolla lo que es peligro, lo que es vulnerabilidad, incluidos en un territorio. Entonces ya es un enfoque integrado que ya vamos pensando en de que si un peligro puede afectar, va a afectar el desarrollo de estas poblaciones. Entonces estos, digámoslo, son los antecedentes que se pueden hasta hoy conversar, hablar y decir que tiene la gestión de riesgo de desastre. Por eso actualmente hablamos de riesgo de desastre porque ya es un enfoque integral y de desarrollo. También hay un contexto internacional que viene marcando, digámoslo así, los hitos o los acuerdos que se desarrollan a nivel internacional en lo que es la gestión del riesgo de desastre. De 1900 al 2000 comenzamos a hablar en el 90 de un decenio internacional para la reducción de desastres naturales. Entonces, en ese momento, como si ustedes se fijan, en el 90 solo hablábamos de peligro y por eso se habla de desastres naturales. O sea, el peligro para el 90 era un desastre natural. Y allí se comienza a marcar, digámoslo así, esos acuerdos a nivel internacional entre los países miembros de lo que es las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas es la que ha venido empujando en mayor parte en lo que es América Latina, lo que es la gestión del riesgo de desastre. Entonces, hablamos del diseño y se implementa el primer acuerdo para poder reducir los desastres naturales, se habló en ese momento. Después del diseño internacional, o sea, 10 años, se habla de lo que es la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. O sea, además de un marco que habla sobre lo que son los desastres, también se implementa una estrategia, porque ya bien, hablamos de los desastres, hablamos de los peligros, qué está pasando, a quién está afectando, pero también es necesario implementar una estrategia, cómo atacarlo, cómo mejoramos en lo que es la gestión del riesgo de desastre. Entonces, en el 2000 se implementa lo que es la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgo de Desastre. Del 2005 al 2015 se habla de otro acuerdo internacional y es el Marco de Acción de Yogo. Y en el Marco de Acción de Yogo ya se hizo revisión de todo lo que pasó en estos 10 años, del 90 al 2000, y se revisa y se analiza qué está pasando, porque a pesar de que se hablaba de precisamente reducción de riesgos, los riesgos no reducen, sino que más bien los riesgos están aumentando cada año o están, digamos, siendo con un mayor impacto en muchos países. Y en el marco de acción de Yogo se establecen 5 prioridades.
La prioridad 1 se habla de garantizar que la reducción de riesgo de desastres sea una prioridad nacional y local con una base sólida institucional. La prioridad 2 es identificar, evaluar y observar de cerca los riesgos de los desastres y mejorar las alertas tempranas. Ya en el 2015, si ustedes se fijan, antes del 2015 fue que se dio lo que era el tsunami que golpeó muy fuerte a Indonesia. Y por esa razón, por ese tsunami, o sea, sismo seguido de tsunami, fue que se consideró y se comenzó a pensar en sistemas de alertas tempranas. Porque, claro, ustedes cuando ven los videos de ese momento, es interesante que ustedes entren al YouTube y busquen los videos de cuando se dio ese tsunami. Todos estaban en las playas haciendo turismo, muy felices, muy contentos, pero al final hubo este sismo y nadie sabía que podía darse ese tsunami. Claro, el sismo y el tsunami no eran considerados como una atención para poder dar una alerta a las personas que estaban en las costas. Si en ese momento hubiésemos tenido un sistema de alerta temprana en ese lugar, hubiese sido menor la cantidad de personas afectadas. Entonces se establece también que se mejoren los sistemas de alerta temprana. Se habla de una prioridad 3, utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia. Una prioridad 5, reducir los factores subyacentes del riesgo. Y una prioridad 5, fortalecer la preparación en desastre para una respuesta eficaz a todo nivel. Eso fue lo que se estableció con el marco de acción de yoga. Pero después se vio y se comenzó a analizar, porque cada vez que se hace un nuevo, por favor los micrófonos los apaga, cada vez que se hace, digámoslo así, se establece una nueva estrategia, un nuevo acuerdo de países a nivel internacional, se analiza y se revisa lo que se ha hecho anteriormente. A 5 soles y recíbelo en 90 minutos. Alguien tiene un micrófono encendido, por favor, lo pueden Una apagar. consulta, profesora. Sí. Del 2015 a la derecha hay un número que no lo visualizo. 2005. El 2005. No, del 2005 al 2015 es el marco de acción de Hoyo y después a la derecha que sigue. 2015 al 2030. Ya, gracias. Por favor, ese micrófono, no sé quién tiene para apagar los micrófonos. ¿Qué es FPI? Simple, la app que transforma tu celular en una billetera digital. Agrega tus tarjetas sin importar el banco y suma. Podrían apagar el micrófono que no dejan escuchar. Ya lo apagamos. Por favor, los micrófonos manténganlo en silencio porque si no se entra el ruido y no se escucha. Ya. Entonces, del 2015 al 2030 se estableció el marco de Sendai. A partir de estas 5 prioridades que ustedes ven en el marco de acción de Yogo, se analizó y se comenzó a revisar qué estaba pasando, a pesar de que ya se estaban mejorando los sistemas de alerta temprana, utilizar conocimiento e innovación, mejorar la resiliencia de las personas, pero todavía faltaba algo más. Y que era, bien, comprender el riesgo de desastre. En el marco de acción de Yogo se hablaba de peligro y se hizo mucho análisis del tema del peligro, se caracterizaron los peligros, se analizaron, pero faltaba algo más, la vulnerabilidad. Y es cuando comenzamos a analizar y comenzamos a comprender, como dice aquí, el riesgo de desastre. ¿Y por qué se da? Decían los científicos, ¿no? El peligro viene, hace un desastre, pero ¿qué está pasando? Y es donde se comienza a ver el enfoque social, se comienza a revisar y decir, hay personas, hay población que se ubica en lugares donde son impactados por estos fenómenos. Y no solo es el fenómeno natural el que hace el desastre, ¿no? Sino que también son esas condiciones de vulnerabilidad que tienen las personas, las infraestructuras, los servicios que están ubicados en esa zona, y se establecen 4 prioridades en el marco de Sendai. Y entonces la prioridad 1, comprender el riesgo de desastre, que es comenzar a estudiar mejor lo que era el peligro, pero además de eso, vulnerabilidad. Y llegar a saber de que por qué se está dando un riesgo. Y se establecen los niveles de riesgo y se comienza a hablar ya del riesgo de desastre. La prioridad 2, fortalecer la gobernanza del riesgo. ¿Qué pasaba? Anteriormente en el marco de acción de Yogo se hablaba de gobernabilidad y la gobernabilidad estaba sujeta a lo que eran los gobiernos, o sea, lo que eran
En este caso en Perú, el Ejecutivo, ¿no? El Congreso, el Ejecutivo, todo lo que tenía que ver con el aparato estatal, pero no se observaba a la población. La población era como la que esperaba que el gobierno llegara y le resolviera todo lo que tenía que resolver. Y se dijo no, porque si la población no está clara, si la población no conoce esos riesgos a los que está expuesto, si la población no se da cuenta de que al ubicarse a la orilla de una quebrada está amenazada por un peligro, entonces no vamos a poder hacer mucho. Entonces se comenzó a establecer esa prioridad, que es una de las que actualmente está vigente en el marco de Sendai, que es fortalecer la gobernanza. Por eso mucho se habla de resiliencia ahora. O sea, que las personas conozcan y sepan a qué están expuestas y por qué razón están impactando peligros en esa zona. ¿Por qué los peligros se dan recurrentemente en esa zona? O al ubicarse en esos sitios, que ellos sepan de que ya están ante un riesgo. La prioridad 3 que establece el marco de Sendai es invertir en la reducción del riesgo. Ya no solo era como los sistemas de alerta temprana que nos avisaban que podía haber un desastre o que podía haber un tsunami, que podía haber un sismo, que podía haber un huaico, o sea, diferentes sistemas de alertas que se están trabajando, sino que también es invertir en reducir el riesgo. Y el reducir el riesgo significa que la población no se ubique en esas zonas o esos lugares donde pueden ser impactadas por un peligro, que las construcciones sean mejor diseñadas, que las construcciones cumplan con los requerimientos que tienen las normativas, que la población misma sea más resiliente, sepa qué es lo que es ser resiliente, que cuenten con sus planes de contingencia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice la prioridad 3, invertir en la reducción. Y en la prioridad 4 siempre se mantiene aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación y la reconstrucción. O sea, esto de acá, que se habla de reconstruir mejor, creo que es una de las condiciones que Sendai ha puesto más, digámoslo así, énfasis, debido a que muchas veces se daba el desastre, que ustedes saben muy bien de que se volvía a construir el mismo puente en el mismo sitio con las mismas condiciones. Entonces, actualmente esa prioridad 4 del marco de Sendai indica no puedes construir en el mismo sitio si en ese sitio ya es altamente vulnerable y si el riesgo es muy alto, no vas a poder seguir construyendo el puente en el mismo sitio que se te lo va a llevar cada vez que hay una inundación. O no vas a construir nuevamente en un sitio donde son amenazados altamente por un sismo o por un volcán. No vas a dejar a la población en el mismo sitio donde ya se sabe de que cuando haya una erupción volcánica, esa población va a ser afectada. Entonces, por eso se habla de una respuesta eficaz y reconstruir mejor. Esto estamos hablando del contexto internacional. Entonces, esto que les acabo de hablar es todo lo que tiene que ver con los antecedentes y el contexto internacional. Un poco para que ustedes se enmarquen y conozcan, si es que todavía no lo conocían, cómo se ha venido evolucionando en la gestión del riesgo, pero también cuál es el sombrero bajo el cual nuestro país, o sea, Perú, desarrolla todas las estrategias de gestión de riesgo. No es que sea aislado, el país no está aislado y el país no dice, no, ahora voy a inventar tal cosa, no, sino que se establece un marco internacional y a partir de allí todos los Estados miembros son los que comienzan a establecer sus prioridades a nivel nacional. Vamos a entrar a la unidad 2. ¿Hasta allí no tienen ninguna consulta? Ok, vamos a continuar. Siempre hay marcada por hitos. ¿Por qué decimos marcada por hitos? Ya que le llamamos hitos. Hitos son aquellas cosas o aquellos momentos o aquellos lugares o aquellas acciones que han sucedido en determinado lugar con cierto impacto y con cierta recurrencia. Entonces, en la gestión del riesgo de desastre hay hitos que son los fenómenos que nos han golpeado más fuerte a nivel de país. Y esos fenómenos son los que nos ayudan, los fenómenos que impactan en cada zona o en cada región, a mejorar el marco normativo.
Terremoto de Ancash, 1970, 31 de mayo de 1970. En el 1970 en Perú todavía no había defensa civil. Antes del 1970 no existía la defensa civil en el país. Si había digamos, pequeña emergencia o algo así, quien atendía era el ejército, eran las Fuerzas Armadas que necesitaban esa respuesta en ese momento, pero hasta allí. Pero cuando se da el terremoto de Ancash, que para todos es conocido, para todos los que estamos presentes, se presenta la situación que Perú no cuenta con defensa civil, en el país no había nadie preparado para este terremoto, y ustedes saben bien de que este terremoto hizo que viniese mucha cooperación internacional. A partir de 1970 es cuando dio, digamos, la necesidad Sinadesi en ese momento. Si se fijan, todavía hay algunos, en algunos sitios del país todavía, o sea, todavía cargan ese logo del Sistema Nacional de Defensa Civil. Entonces, en el 2005 se hace la primera revisión en base a qué, al marco de Yogo, y se dan algunas pautas para mejorar, pero hasta entonces todavía teníamos el Sistema Nacional de Defensa Civil. Se viene el terremoto de Pisco. En Pisco se da una respuesta desde la emergencia, desde el desastre, pero lo que en ese momento se gestionaba era el desastre. O sea, la defensa civil solo miraba el tema del desastre. Cuando se daba el desastre, se actuaba. Todavía no había una preparación previa, no había prevención, no había reducción de desastre antes de. Y cuando se da el terremoto de Pisco, la Contraloría General de la República del Perú, el 15 de agosto de 2007 fue el terremoto, hicieron una revisión, hicieron un análisis, hay documentos, hay lecciones aprendidas, hay un documento que elaboró el mismo INDECI sobre lecciones aprendidas con apoyo de la cooperación internacional, y se da, digamos, la necesidad de revisar el SINADESI. Y la Contraloría General de la República, ustedes saben que la Contraloría siempre, muchas veces recomienda qué hacer cuando pasa también un desastre. Le dice, revisen el SINADESI para poder estar mejor preparados, ¿no?, para ese desastre. Y cuando se da el terremoto de Pisco, nace en el 2010, el 17 de diciembre, la política de Estado 32. ¿Qué significa una política de Estado? Una política de Estado es aquella de que todos los que estamos dentro de un territorio, en este caso dentro del país, dentro de Perú, dentro de todo esa área, ese territorio llamado Perú, tenemos que cumplir sí o sí esa política de Estado. Y nace la política de Estado número 32, que se refiere a la gestión del riesgo de desastres y establece un cuarto objetivo del Acuerdo Nacional, Estado eficiente, transparente y descentralizado. En ese año, en el 2010, se da un acuerdo nacional donde se establecen varias políticas, pero una de ellas es la política de Estado 32. Entonces, a partir de allí, comenzamos a hablar de gestión del riesgo de desastre. Si se fijan, por eso decimos hitos. 2007 se da el sismo de Pisco, la Contraloría hace sus recomendaciones, por otro lado también se hacen algunas revisiones y se analiza lo que ha pasado, y a partir de ahí se comienza a hablar de gestión de riesgo de desastre. Y en ese momento también estaba el marco de acción de Yogo. Entonces, todas esas, digamos, estrategias que estaban ahí dando vueltas son las que nos empujan y nos hacen a que acá yo he puesto un consenso entre varios sectores, entre varias personas a nivel nacional, y hubo un foro de acuerdo nacional
donde fue un espacio de diálogo y concertación institucional, que estaba todos los niveles de gobierno, toda la representación del país, y se ratifica mediante el Decreto Supremo 105-2002 PCM. En ese momento este decreto existía y se ratifica y se mejoran algunas acciones, y a partir de este acuerdo se habla de la política 32. Si se fijan, dice acá, conjunto de políticas de Estado que constituyen un acuerdo nacional que buscan alcanzar el bienestar de las personas, el desarrollo humano y solidario en el país. Y de allí comenzamos a hablar de nuestra política de Estado 32 de gestión de riesgo de desastre. Y nacen dos, o sea, aparte de las otras políticas que ya existían, nacen dos políticas que no son, digamos, ligadas una con la otra. La 32, que es la de gestión del riesgo de desastre, y la 34, que es de ordenamiento y gestión territorial. La 32, que es de riesgo de desastre, habla de reduciendo las vulnerabilidades con equidad e inclusión. O sea, siempre ya hemos hablado desde entonces de inclusión, de equidad, de un enfoque que comprenda la estimación y la reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y la reconstrucción. Entonces ya aquí ya estamos comenzando a hablar de estimación y reducción. Anteriormente todavía no hablábamos esos términos, antes del 2007. Y se establece la 34, que es la de ordenamiento y gestión territorial, y la cual dice reducirá la vulnerabilidad de la población a los riesgos de desastre a través de la identificación de zonas de riesgo urbanos y rurales, la fiscalización y la ejecución de planes de prevención. Entonces ya aquí estamos hablando de un nivel, digamos, estratégico, de planificar, de mejorar las condiciones en lo que es los territorios. Entonces ya tenemos dos políticas que nos van a hacer, y son hasta hoy los sombreros para poder ir mejorando lo que es la gestión del riesgo de desastre y también el ordenamiento y gestión del territorio. Continuamos con la normatividad. La política, se establece una política, pero solo era una política de Estado. Necesitábamos algo más para mejorar ese SINADES. Y el 8 de febrero del 2011 nace la Ley 29664. Allí es donde se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Con todas las recomendaciones de la Contraloría, con todo lo que se aprendió de PISCO, digámoslo así, el país o las personas que estaban en ese momento trabajando en el tema de gestión de riesgo de desastre, en ese momento era la defensa civil, se dan cuenta de que es necesario crear un sistema. Ya para ese año ya habían otros países a nivel internacional como Colombia, en Centroamérica, México, que ya tenían un sistema nacional de gestión de riesgo. Perú en el 2011 digámoslo así, se alinea con todos estos otros países que ya hablaban de lo que era el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, nace SINAGER. Después del SINAGER, de lo que era la ley, también se crea la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Ya no es una política de Estado. O sea, la política de Estado es como el gran sombrero, sino que ya hablamos de una política nacional. Esa política nacional se emite el decreto el 1 de noviembre del 2012. Ya entonces teníamos una ley del SINAGER y ya tenemos una política nacional, una política de Estado, que es el gran sombrero. Y a partir de esto se comienza ya a construir todo lo que es la normatividad en función de lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y se establece también el PLANAGER. El PLANAGER es el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. O sea, es la estrategia que se utiliza hasta hoy, todavía vigente en este año 2021, donde está establecido todo lo que se debe de realizar por los 3 niveles de gobierno, tanto por los sectores, los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la misma población, ¿no? La academia y todos los involucrados. Tiene una vigencia el PLANAGER del 2014 al 2021, que significa que este año que estamos, pues, en este momento, 2021, el PLANAGER finaliza. Se está trabajando ya un nuevo Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, porque si ustedes ya después van a ver más adelante, tenemos la nueva política. Entonces, en base a esto ya se están actualizando algunas acciones. ¿Qué se hace? Se revisa la política antigua, se revisa la ley,
y también se revisa y analiza el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. El Planager tiene un seguimiento. Este seguimiento se lo da el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es darle seguimiento y saber cuánto vamos avanzando en lo que es la estrategia de la gestión del riesgo de desastre. El 19 de febrero del 2016 hay un decreto supremo que cambia, digámoslo así, el lugar donde estaba ubicado el INDECI en el SINAGEN. El INDECI pasa de ser adscrito de la PCM al MINDEF, pero solo es una adscripción, porque la rectoría de la gestión de riesgo de desastre la mantiene la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. La PCM es quien dicta todos los lineamientos a nivel nacional en el tema de gestión de riesgo de desastre. Pero en este momento el decreto supremo 19 de febrero de 2016 lo adscribe al INDECI, al MINDEF. El 15 de junio del 2016 se crea otro fondo para intervención ante la ocurrencia de desastres naturales, que es el FONDES. Se crea el FONDES porque anteriormente a esta ley del FONDES teníamos lo que era la reserva de contingencia, que era una reserva que se mantenía en el país de 50 millones de dólares, la cual se activaba cada vez que había un desastre de mayor envergadura. Pero habían acciones que se dan muy recurrentes, por ejemplo, cuando vienen ciertos fenómenos naturales que se convierten en una amenaza o en un peligro inminente, o que también hacen gran envergadura. ¿A qué me refiero? A que no afectan grandes territorios del país, pero sí están afectando ciertas zonas del país, por ejemplo. O lluvias intensas en la selva también provocan inundaciones, o de repente el fenómeno del Niño costero se da y no afecta a mayor escala y solo afecta a ciertas zonas. Entonces, esas acciones no estaban, digamos, vinculadas a ninguna intervención con el tema de desastres, de riesgo de desastres. Y ahí es donde por eso se crea lo que es el FONDES, con la ley 30458. Y esta permite ya que la estrategia financiera también tenga cierto orden con respecto a cada uno de los procesos de la gestión de riesgo de desastre. Perdón, me pasé. Vamos a ir viendo parte por parte cada uno de los instrumentos. La normatividad de gestión de riesgo de desastre tiene instrumentos normativos y le llamamos la instrumentación de la gestión del riesgo de desastre. ¿Por qué se dice instrumentación? Porque son los que nos permiten desarrollar todas nuestras acciones en todo lo que es la gestión del riesgo de desastre. Nuestro sombrero, tenemos la política de Estado 32, la nacional, tenemos también la política de gestión de riesgo. Y, por ejemplo, la ley 29664, ustedes saben que es la ley que crea el sistema y tiene un reglamento. El reglamento es el de la ley, fue aprobado con el decreto supremo 048-2011 de la PICI. El Plan AGER, para que ustedes también, me imagino que ya la mayoría o todos lo conocen, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, es este documento que tenemos a la izquierda, bueno, en el caso mío yo lo tengo a mi izquierda, y este establece un objetivo nacional que da a reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastre, un indicador nacional que es porcentaje de población en condición de vulnerabilidad, actores, aquí estaban incluidos los 3 niveles de gobierno, y los responsables del monitoreo, que en todo caso en ese momento era la Secretaría de Gestión de Riesgo, el INDECI, el CENEPRED y otras entidades del SINAGER. Las prioridades también del Plan AGER están vinculadas a lo que es el marco de Sendai 2015-2030. Recordemos que el Plan AGER tiene 4 objetivos estratégicos que se tenían que cumplir, 5 objetivos estratégicos que se tenían que cumplir o que se tenían, digámoslo así, que mejorar o llegar a obtenerlos. Uno de ellos era desarrollar el conocimiento del riesgo,
Bueno, actualmente tenemos muchas entidades científicas, tenemos varias entidades científicas que han venido poco a poco mejorando lo que es el conocimiento del riesgo. Ellos nos brindan información sobre peligros, pero también tenemos entidades técnicas que trabajan lo que es vulnerabilidad y podemos conocer el riesgo. Poco a poco en el país ya muchas zonas, muchos territorios, muchas provincias, distritos, ya cuentan con cierto conocimiento de lo que es el riesgo. Se han venido desarrollando cierta información como evaluaciones de riesgo, como análisis de riesgo, como estudios de riesgo o estudios de peligro que desarrollan las entidades. O sea que sí hemos, digamos, avanzado en el tema del conocimiento del riesgo. El otro objetivo estratégico del PLANAGER es evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida de la población con un enfoque territorial. Medios de vida es todo aquello que permite a las familias poder tener una forma de subsistir, ¿no? Entonces, también se viene trabajando en este tema. El objetivo 3, desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. Eso ya también lo hemos mejorado mucho. Fortalecer la capacidad para la recuperación física, económica y social, y fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastre. Y un objetivo 6, fortalecer la participación de la población y la sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención. Actualmente, como les decía, estos son los objetivos que tenemos hasta el 31 de diciembre de este año, y pues que posteriormente nos estarán dando a conocer el nuevo plan. En el caso del FONDES, el FONDES fue creado con la ley, les decía, 30458. Y es una ley media escondida, ¿no? Yo siempre digo así, porque no es una ley que diga la ley del FONDES, sino que fue una ley después de que se dio el fenómeno del niño costero. Recuerdan que el niño costero fue en el 2017, pues el FONDES fue creado precisamente como respuesta a este tema del fenómeno del niño costero, y dentro de esta ley 30458 también se creó la Autoridad para la Reconstrucción. O sea, dentro de esta ley está la creación de la autoridad y está la creación del fondo. Es una ley que regula diversas medidas, dice, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en apoyo de gobiernos regionales y locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales. En esta ley estaban esas tres cosas incluidas: los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, lo que era la reconstrucción con cambio, lo que era la Autoridad de la Reconstrucción, y el FONDES. ¿Y qué es el FONDES? El FONDES, en el artículo 4, es el Fondo para Intervención ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, FONDES. Ese es el que tenemos actualmente como parte de la estrategia para lo que es el financiamiento de actividades, proyectos, acciones de reducción de riesgo, de emergencia y de prevención de riesgo. Está dentro del, después de que se crea el FONDES, también se emite el Decreto Supremo número 132-2017 del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual establece ahí los criterios. Dentro de este Decreto Supremo están los criterios del FONDES y aprueban conformación y funciones de la Comisión Multisectorial y dictan normas reglamentarias. O sea, este decreto que ustedes ven acá es el que, digámoslo así, viene siendo el reglamento de este artículo 4, del numeral 4.1, el artículo 4 que crea el fondo. Así ustedes si pueden revisar, ojean, búsquenlo, el 132-2017 de MEF. Allí allí habla sobre todas las intervenciones que se realizan con el fondo. Bueno, continuamos. Bueno, todavía hay más normatividad, todavía seguimos con otras normatividades que ha venido mejorando lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Fenómeno del niño costero fue otro hito. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio? Ancash, el terremoto de Ancash, fue un hito. Pisco 2007 fue otro hito, porque hizo que mejoráramos o que pasáramos de la defensa civil del SINADESI al SINAGERLA, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Pues el fenómeno del niño también nos dejó muchas lecciones, y a partir de él también se decretan otras
leyes y otros decretos. Uno de ellos, bueno, también se pasa y se adscribe al CENIPRED, al MINDEF, y la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastre, que fue creada en el 2013, es desactivada y se transfiere funciones de esta Secretaría al INDECI y al Viceministerio de Gobernanza Territorial, que está en la PCM. La ley 30556, como les comentaba, es la de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, que fue lo que se creó para poder dar respuesta a todo lo que eran las intervenciones para poder desarrollar las acciones de reconstrucción y rehabilitación por el fenómeno del niño costero. La ley 30779 es una ley que dispone medidas para el fortalecimiento del SINAGER. La resolución ministerial 145-2018 PCM, que aprueba la estrategia de implementación del PLANAGER. ¿Y por qué se hace una estrategia en ese momento, en el 2018? Porque si bien había el PLANAGER, muchos no conocían o no sabían o no conocían esa ruta para poder desarrollar las acciones, o mejor dicho, para poder realizar todas aquellas acciones que tenían que ver con la gestión del riesgo de desastre. Y con los diferentes procesos que se dan en el SINAGER. Y se establece esta estrategia para poder decir, mira, esto es lo que vas a hacer cuando se da, digamos, una emergencia en un determinado territorio. O esto es lo que puedes desarrollar para hacer reducción de riesgo de desastre. O este es el mecanismo que puedes utilizar para poder realizar lo que es la reducción del riesgo o lo que es la gestión reactiva. Entonces, todas esas acciones ya se establecieron en esta estrategia, la vamos a ver más adelante. La ley 30831, esta ley se emite el 27 de julio del 2018 y incorpora un plazo para la presentación del PLANAGER, que es, como les comentaba, que se está trabajando en estos momentos, y los planes que los conforman. ¿Quiénes son esos planes que lo conforman? Estos planes son los que están en la ley 29664, en el artículo 33, y este artículo habla de los planes específicos. Ustedes saben que tenemos planes de prevención y reducción del riesgo de desastre, planes de emergencia, tenemos planes de educación comunitaria, tenemos planes de rehabilitación, planes de reconstrucción, y así sucesivamente por cada uno de los procesos. También se emite el Decreto Supremo 038-2021 de PCM, el cual aprueba la nueva política. O sea, recuerdan que en el 2013 se emitió la Política Nacional de Gestión de Riesgo. Pues en el 1 de marzo de este año que estamos, del 2021, se revisa y se establece una nueva política en base a la política anterior. Entonces, pero esta política le llamamos a la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre al 2005. O sea, ya tenemos prácticamente, tendríamos 25 años para poder desarrollar esta política con todo lo que es la instrumentación que la política está obligando a actualizar. Bien. La ley 30779, ¿verdad? Aquí les hago acá en la cintita les pongo, les hago, como decimos, cada fecha, qué es lo que se viene emitiendo. Y aquí les voy a ir ya haciendo el detalle de cada una de ellas. La ley 30779 es la ley que dispone medidas para el fortalecimiento del SINAGER. ¿Qué pasa? Cuando se da el fenómeno del niño costero, se dan cuenta de que hay cosas que no se están cumpliendo o no se están realizando de parte de los gobiernos regionales y locales, inclusive de los mismos sectores. Y esta ley viene, como dice acá, a fortalecer el SINAGER. ¿Y qué es lo que hace esta ley? Esta ley emite disposiciones complementarias. Y una de las disposiciones que emite es suspensión del cargo. El ejercicio del cargo, o sea, esta ley viene a modificar la ley 27972, que es la ley orgánica de municipalidades. Si ustedes leen la ley de municipalidad del artículo 25, dice, digámoslo así, dice algo diferente a lo que ha modificado esta ley.
Entonces, ¿qué ha modificado esta ley? Dice, suspensión de cargo. El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo de consejo en los siguientes casos. El cargo de alcalde se suspende por no instalar ni convocar por lo menos una vez cada 2 meses al Comité de Seguridad Ciudadana, dispuesto en la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, así como por no cumplir con las funciones en materia de defensa civil, que es lo que nos compete, ¿no? En el caso de la gestión de riesgo de desastre. ¿A qué se refiere la Ley 29664? Y también habla de sanciones también para los gobernadores regionales, igual aquí yo no he suspendido por el vicegobernador perdón, por el consejo de regidores, sino también puede ser la PCM entrar porque determinadas acciones puede ser que no las estén desarrollando y los mismos regidores a lo mejor no toman acciones. Entonces, si digamos hay una denuncia de parte de algún ciudadano o de alguna institución, entidad, o la misma Contraloría de la República, y si no se toman acciones dentro de lo que son los gobiernos regionales y locales, la misma presidencia del Consejo de Ministros toma las acciones. Entonces, esta ley viene a fortalecer el SINAGER. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel nacional hay varios gobiernos regionales y locales que no cumplen con todas las acciones o las indicaciones o lo establecido en la ley 29664. Por ejemplo, esto de los planes específicos es una de lo establecido en la ley y que la mayoría a nivel nacional no está cumpliendo. Caso Piura, por ejemplo. Piura, con el sismo que hubo en el mes de julio, si no me equivoco, el 31 de julio, ellos no contaban con un plan de rehabilitación previo o de reconstrucción. Ni siquiera tenían información de todas las zonas donde podía haber un impacto de los sismos. Si bien el sismo no lo vamos a poder predecir con tanto tiempo de antelación, pero sí sabemos que hay zonas que son, digamos, susceptibles a los sismos. Y por eso es que ahora esta ley de 30779 viene a fortalecer este tema de la gestión de riesgo de desastre, donde habla de suspensión del cargo si que los alcaldes o los gobernadores o vicegobernadores o consejeros no están cumpliendo con eso. Yo les hablaba también de la ley, de la estrategia de implementación del Plan AGER, que fue dada por el decreto, aquí lo tenemos, por la resolución ministerial 145-2018, PCM, esta que estoy acá señalando. Entonces, esta estrategia se basa, aquí tenemos el documento, si ustedes se fijan, estrategia de implementación del plan, en que esta estrategia nos viene a indicar lo siguiente. Habla del objetivo nacional, habla del el objetivo específico, que es reducir la vulnerabilidad, y los objetivos que tiene el Plan AGER. Los Plan AGER, como ustedes recuerdan, si lo han revisado, si lo han hojeado, y lo que hemos visto aquí, tiene 6 objetivos. Y cada objetivo tiene un resultado específico dentro de lo que es el programa presupuestal 0068. Y cada uno de ellos tiene un producto y tiene inversiones. Por ejemplo, vamos a ver dos rapidito. El desarrollar el conocimiento del riesgo. ¿Qué productos dice la estrategia? Y esto es lo que no tenía el Plan AGER. O sea, el Plan AGER le faltaba esta estrategia. Estudios para estimación del riesgo de desastre, personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo. ¿Y cuáles son las inversiones? Monitoreo de peligros geofísicos, meteorológicos y asociados a glaciares, información geoespacial para la gestión prospectiva y correctiva de desastres. Ustedes saben de que hay muchas municipalidades y gobiernos regionales que desarrollan evaluaciones de riesgo. Eso está acá. Ese es un producto del estudio para estimación del riesgo. También, por ejemplo, hablamos de desarrollar capacidad de respuesta ante emergencia y desastre. El número 4, el que estoy ahorita indicando. Habla de que el producto es la capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. ¿Cómo se puede hacer una inversión? El Centro de Operaciones de Emergencia. Hay muchos distritos, regiones que no cuentan con centros de operaciones de emergencia. Esta estrategia les viene a decir que dentro del programa presupuestal 0068 hay una línea que ustedes pueden trabajar y que pueden
desarrollar para poder construir sus centros de operaciones de emergencia con recursos del del programa presupuestal 0068, que tiene que ver con gestión de riesgo de desastre, ¿no? El famoso PREVAEN. Y así sucesivamente, cada uno de los objetivos tiene su propio producto y su inversión. Y eso, a eso le llamamos la estrategia de implementación del planaje. Y también tenemos otros, podríamos decir, estrategias para poder mejorar la gestión del riesgo de desastre a nivel local y regional. Y hablamos de desarrollar y aplicar mecanismos financieros para el financiamiento del planaje. Habla de presupuesto por resultados, hablamos del Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local, se habla del FONDES, que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y este está destinado a financiar proyectos de inversión pública para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Y hablamos de una protección financiera. Hay una reserva de contingencia que es un bono y es un fondo de estabilización que tiene el país, y también hace transferencias de riesgo mediante seguros y reaseguros que permiten, digámoslo así, contar con esa protección que si se da un desastre de mayor envergadura. Un ejemplo, el sismo de Lima, si Lima se da un sismo de una magnitud de 8.5 a 9, va a ser necesario poder contar con recursos bastante fuertes para poder dar esa respuesta, ¿no? Y poder atender todo lo que pase si se da ese sismo. Se activa esta protección financiera. Esta protección financiera también fue activada cuando el fenómeno de... Ay, un ratito voy a apagar el micrófono. Bien. La política, vamos a entrar a lo que es la política nacional al 2050. Hablábamos de que en este año, el 2021, fue aprobada la nueva Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre del 2050. Ya la política que hablábamos anteriormente ya no existe, ya fue, ya se mejoró, ya se hizo todo lo que se tenía que desarrollar, y ahora tenemos una Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre del 2050. Esta política ha establecido 6 objetivos prioritarios, así se les llaman, objetivos prioritarios. Y estos hablan, por ejemplo, el prioritario 1 habla de mejorar la comprensión del riesgo de desastre para la toma de decisiones a nivel de la población y las entidades del Estado. Cuando hablamos de mejorar la comprensión del riesgo, estamos hablando de los estudios, de los análisis, de lo que son los análisis de los peligros, de conocer lo que tenemos en el territorio, de todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas en la zona, en el territorio. Voy a apagar el micrófono que está muy encendido. El objetivo prioritario 2 habla de mejorar las condiciones de ocupación y uso, considerando el riesgo de desastre en el territorio. El objetivo prioritario 3, mejorar la implementación articulada de la gestión de riesgo de desastre en el territorio. Objetivo 4, fortalecer la incorporación de la gestión del riesgo de desastre en inversión pública y privada. El objetivo 5, asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres. El objetivo prioritario 6, mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida por emergencias y desastres. Pero también esta política nos establece, porque la política actual, esta que estamos hablando, la Política Nacional de Gestión del Riesgo del 2050, la desarrollaron en base a una metodología establecida por el CEPLAN. El CEPLAN es el centro de planeamiento que tenemos a nivel nacional. Y el CEPLAN tiene una metodología para trabajar las políticas. Ahora tenemos una metodología para poder elaborar las políticas. Y a partir de esa metodología se habló de relación entre las causas directas, alternativas de solución y objetivos prioritarios. Yo les hablé de los objetivos prioritarios, que son estos que estaban anteriormente, los 6 objetivos que se han establecido. Pero ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Ya. Cada objetivo tiene una causa directa y tiene una alternativa de solución. Tenemos, por ejemplo, ustedes saben que hay ocupación y uso inadecuado de territorio sin considerar sus aptitudes y condiciones de riesgo.
Entonces se establece el objetivo prioritario mejorar las condiciones de ocupación y uso considerando el riesgo de desastre. ¿Y cuáles son las alternativas de solución? Lo que estoy ahorita señalando. Fortalecer la implementación de la prevención y reducción del riesgo de desastre en los territorios en el marco de la Agenda de Desarrollo. Fortalecer modelos de gestión especializados para la gestión del riesgo de desastre, atendiendo a las particularidades de cada territorio o población, diferenciando por sexo, grupo etario, personas con discapacidad y personas adultas mayores y su diversidad cultural. O sea, muchas veces hemos hablado de gestión de riesgo de desastre, pero no tomamos en cuenta estos grupos. Y por eso ahora nuestra política manda, digámoslo así, este mandato es considerar a esta población que tiene diferenciada por estos criterios que nos ha establecido. Una causa directa, por ejemplo, el objetivo prioritario 1 habla de mejorar la comprensión del riesgo. ¿Qué pasa aquí? Había una débil comprensión del riesgo de desastre en todas sus dimensiones. Si bien hemos mejorado, en el caso de las entidades técnico-científicas, han venido mejorando y entregando mucha información con respecto a peligros, lo que es la vulnerabilidad todavía nos falta mucho. Entonces, se ha establecido este objetivo prioritario 1 y que nos dice cuál es la alternativa de solución: incrementar la aplicación sistemática del conocimiento de los riesgos existentes en los territorios a través de una adecuada estandarización, integración y formación. Entonces, que haya es universal de información, no que sea, no. Si ustedes se fijan actualmente, ustedes pueden entrar a cada una de las páginas web de las entidades técnico-científicas y hay datos abiertos. Muchos datos son abiertos y son utilizados por todos los que están dentro de los 3 niveles de gobierno para poder realizar todas sus acciones con respecto a la comprensión. Y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, la actual política no solo nos dice estos son objetivos, no, sino que nos dice cuáles han sido esas causas que han, digamos, que han existido y que no se han de repente trabajado o mejorado, pero a partir de ahora la política ya los establece de una manera que también esta política, y es muy importante que lo mencione, porque sé que aquí hay muchos gobiernos regionales, hay funcionarios de los 3 niveles de gobierno, tanto de sectores como de los gobiernos regionales y locales, que la Contraloría ahora con esto que está establecido de esta manera, esta política, va a poder dar un mejor seguimiento a las acciones que desarrollemos en los 3 niveles de gobierno, los funcionarios que estén involucrados en estas acciones, ¿no? Bueno, también tenemos el objetivo, por ejemplo, prioritario 4, que habla de fortalecer la incorporación de la gestión del riesgo de desastre en la inversión pública y privada, y cuál fue una causa directa de debilidad en incorporación de la integración de la gestión del riesgo. Muchos proyectos ustedes saben que se han venido construyendo sin considerar el riesgo de desastre, y por eso vemos muchas infraestructuras construidas en zonas que son altamente que tienen tienen alto riesgo, que tienen un nivel de riesgo muy alto y que de repente les hace que sean vulnerables ante un impacto de un peligro. Bien, vamos con la unidad 3, la composición del SNAGER y responsabilidades. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. ¿No hay ninguna consulta? Sí, ingeniera, una consulta quería hacer. Sí. Sí, ¿escucho? ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho, le escucho. Ya, mire, dentro del marco de la obligatoriedad y sanciones a las entidades locales que determina la ley, generalmente las reuniones que cumplen los alcaldes dentro del marco de seguridad ciudadana y gestión de riesgos y desastres, en realidad no se cumple y solamente las reuniones con GRDs prácticamente previas al desarrollo de un simulacro nacional programado por el CNP o por el INDECI. Entonces, dentro de las obligatoriedades de los alcaldes
del gobierno regional. Ellos simplemente van a convocar al CONASEC y solamente van a hablar de seguridad ciudadana, mas no hablan acercamente de gestión de riesgos y desastres. Entonces, esa ley, dentro de ese marco, debería de ser, a mi criterio, modificada en el sentido de que esas reuniones de obligatoriedad deben ser específicamente para gestión de riesgos y desastres. Si ponemos en un tema directo seguridad ciudadana con gestión de riesgos y desastres, por lo general, la interpretación de las entidades solamente es seguridad ciudadana. Convocan al CONASEC, a sus autoridades y solamente hablan de seguridad ciudadana. Mas no hablan absolutamente nada con respecto a gestión de riesgos y desastres. Es una observación que quisiera hacer de repente dentro de las recomendaciones de modificatoria en el nuevo Planager, que se da hasta el 2050, deberían haber considerado esas obligatoriedades de función. Las obligatoriedades de las funciones están precisamente en la ley que le explicaba les presenté anteriormente. ¿Recuerdan esta ley que se publicó para fortalecimiento del SINAGER? La que tengo ahorita la pueden ver, la 30779. Allí habla de suspensión de cargos, y es que no se dice acá por no cumplir con las 4 leyes que crea el SINAGER. Entonces, pueden ser suspendidos del cargo por, no sé, unos meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, eso va a depender de la gravedad. Que no desarrollen las acciones de gestión de riesgo de desastre, y eso lo tiene que revisar lo que son los regidores. Allí sí tienen que ver los regidores, y como les decía también, si es que lean toda esta ley, la completa, solo son 2 hojas las que tiene, porque acá no coloqué lo que dice después de estos 2 parrafitos que están en un recuadro en rojo. Revisen donde dice que si no lo hacen los regidores, o sea, lo que son los consejos municipales que existen tanto a nivel local como regional, si no lo hacen ellos, lo puede hacer la PCM. Previa, claro, tiene que haber una causal, y esa causal pues la emitirá, puede ser el mismo funcionario o puede ser la misma población, si es que no están desarrollando estas acciones. O sea, al menos ahora con esta ley ya tenemos un mecanismo normativo que puede apoyarles para que desarrollen acciones como las que usted está mencionando. ¿Ya? Vamos a continuar. En el chat, mire que me preguntaban, a ver, rapidito se lo voy a contestar. Rapidito voy a ver el chat. Decía, ¿cómo se vincula la política de NRD con ODS, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible? Bueno, actualmente estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que están en el marco de SINDAI son los que digamos, el sombrero para poder hacer la nueva política. La política nacional de gestión de riesgo del 2050 está totalmente alineada, está totalmente vinculada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Cada uno de los objetivos prioritarios que ustedes observaron que les presenté cuando les estaba presentando, cada uno de estos, vamos a retroceder un poquito, cada uno de estos objetivos prioritarios que vemos acá en pantalla están alineados con los objetivos de desarrollo del marco de SINDAI. Ustedes pueden revisar el marco de SINDAI. Ustedes pueden revisar los objetivos de desarrollo sostenible del marco de SINDAI, y cada uno de ellos está reflejado en la política que tenemos actualmente. Precisamente por esa razón es que se actualizó la política, que la política anterior no estaba tan alineada con el marco de SINDAI, que es el que está actualmente, digámoslo así, en vigencia para lo que son los países miembros de las Naciones Unidas, y también el marco de SINDAI nos habla de un marco del 2015 al 2030, o sea, todavía tenemos una vigencia de casi 10 años. Por eso es que esta política se ha alineado, está totalmente alineada, está totalmente vinculada. Lean todo el marco y lean toda la política, y ahí se van a dar cuenta de que una responde a la otra. Vamos a continuar. Ya. La unidad 3. Bueno, una vez que ya hemos
visto cómo ha venido, digamos, mejorando lo que es el tema de gestión de riesgo de desastre a nivel nacional, a nivel internacional, pero también nacional, que tenemos recuerden siempre eso, porque gracias a esos fenómenos que se han dado, es que se ha mejorado la normativa. Y eso pasa en cualquier país, en todos los países, Chile, Colombia, México, Uruguay, Paraguay, los países de Centroamérica, Cuba, todos, Suecia, o sea, en cualquier país de Japón, en cualquier país del mundo, las normativas con respecto a la gestión de riesgo de desastre se mejora cuando hay un fenómeno, porque es lo que prueba, ¿no? Lo que tenemos en el momento. Entonces, revisen esos hitos y se van a dar cuenta que también los hitos nos ayudan, o sea, los fenómenos nos ayudan a mejorar. Bien, la unidad 3 es la composición del SINAGER y la responsabilidad. Hablamos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, pero también tiene responsabilidad, o sea, hay responsabilidad para cada uno de los niveles de gobierno. La composición del sistema, si ustedes se fijan en la parte izquierda, las letras celestitas, las voy a señalar estas, son los roles que tienen cada uno de los niveles de gobierno. El rol de decisión política y coordinación estratégica, por supuesto que lo tiene el presidente de la República, en conjunto con el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es el CONAGER. Cuando se da un desastre de gran magnitud, ustedes saben que tenemos el COEN, que es el Centro de Operación de Emergencia a nivel nacional, que está ubicado acá en Lima, y aquí es donde se reúnen todo lo que es el CONAGER. Si se diera un desastre, por ejemplo, cuando fenómeno del niño costero, menciono mucho el niño costero porque es, digámoslo así, el desastre de mayor magnitud que hemos tenido hasta hoy. Fue un fenómeno natural que afectó una gran región del país, prácticamente todo el norte del Perú y algunas regiones cercanas al norte, y fue catalogado de una emergencia 5. Por eso cuando se cataloga de nivel de emergencia 5 ya se considera pues una atención de mayor magnitud. Entonces, cuando se da este tipo de desastres, ahí es donde entra el presidente de la República con el CONAGER. En el SINAGER ellos tienen el rol de la decisión política y la coordinación estratégica. El rol rector, articulador y coordinador lo tiene la presidencia del Consejo de Ministros, en conjunto con el Viceministerio de Gobernanza Territorial. El Viceministerio de Gobernanza Territorial es el que actualmente tiene a su cargo la gestión del riesgo de desastre. Dentro de este viceministerio está la Unidad Funcional de Gestión de Riesgo de Desastre, y es la que, digámoslo así, baja los lineamientos, es la que tiene la rectoría y es la que nos dirige a nivel nacional lo que es el tema de gestión de riesgo de desastre. El rol técnico normativo es el que da las asesorías, el que da las asistencias técnicas, el que desarrolla todo lo que es la gestión del riesgo de desastre, está a cargo de 3 entidades. El CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y ve todo el tema de la planificación estratégica y su articulación y vinculación con lo que es la gestión del riesgo. El CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación Prevención de Prevención de Desastres, ellos son los que tienen a su cargo lo que es la gestión prospectiva y correctiva. Y el INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, es el que tiene a su cargo la gestión reactiva. Cada uno de estas entidades son las que juegan un rol técnico normativo. Cuando hablamos de rol técnico normativo, es que técnico porque dan las asistencias técnicas y las asesorías en todo lo que corresponde a sus competencias. Y normativo porque son los que, una vez que está la ley, recordemos que está la política de Estado, tenemos ahora tenemos una nueva política de gestión de riesgo de desastre del 2050, vamos a tener un planager, que es el que se está trabajando en estos momentos, y con esos 3 instrumentos técnicos y normativos, vamos a tener que volver, digámoslo así, actualizar muchos instrumentos. Entonces, estas 3 entidades van a tener que actualizar posiblemente, a partir de que el planager esté aprobado, el nuevo planager, van a actualizarse muchos instrumentos técnicos. ¿A qué nos referimos? A guías, de repente directivas, de repente resoluciones ministeriales que van a tener que aprobarse, porque ellos son los que juegan ese rol técnico normal. Y el rol ejecutor,
que es, digámoslo así, el más importante. Para mí, yo siempre digo, es uno de los más importantes porque, imagínense, el presidente de la República y el Consejo Nacional toman las decisiones y hacen la coordinación estratégica. La presidencia del Consejo de Ministros tiene la rectoría. Estos tres entes, CEPLAN, CENEPRED y INDECI, establecen todo lo que es el sistema técnico y normativo, pero estos que vemos acá, que los tengo en rojito, en este recuadro rojo, punteado, son los que ejecutan, o sea, son los que desarrollan todo lo que los demás realizan a nivel local, regional, o sea, son los que tienen a su cargo que esto sea realidad, que se ejecute, que se desarrolle, que se implemente. Por eso se le llama que tienen el rol ejecutor, que tienen uno de los roles más importantes, porque si estos tres, los gobiernos, en el gobierno nacional, que son los sectores, el gobierno regional y el gobierno local, las provincias y los distritos, no ejecutan, no desarrollan, no implementan, no pasa nada. Y era como el ejemplo que ponía el colega, que habló de que no se estaban haciendo las acciones de gestión de riesgo de desastre. Entonces, en esa zona, en ese territorio, no está cumpliendo con este rol ejecutor, está incumpliendo una ley, está incumpliendo normativa y posiblemente puede ser, lo digo siempre, sí puede ser causal de un delito, ¿no? De un delito que tiene que ver con la ley 2964. Entonces, el rol ejecutor lo tienen los gobiernos nacionales, los sectores. Tenemos 19 ministerios más 52 organismos que trabajan con los ministerios. Tenemos el gobierno regional, que son 25 gobiernos regionales, y tenemos los gobiernos locales. Hablamos de 196 municipalidades provinciales y 1.678. Bueno, ese número lo tengo cuando revisé que habían 1.678. A lo mejor hay una más o dos más distritos creados, ¿no? Porque se crean distritos cada cierto tiempo. Entonces, estos tienen el rol ejecutor. Y el rol promotor participativo lo tiene la población, el sector privado, las ONG, los voluntarios, las universidades, las asociaciones gremiales y las personas. Todo lo que tenemos acá en pantalla, todo esto que vemos aquí, es la composición del SINAGE. Y cada uno tiene su responsabilidad, que son, digamos, los roles que tengo a la izquierda. Entonces, siempre tengan muy en cuenta cuando ustedes estén en cualquiera de estos niveles de gobierno, que son los niveles o son los que ejecutan todas las acciones que desarrollan los demás entidades que están sobre ustedes, o sea, sobre lo que es esta parte de acá. También el SINAGER tiene componentes y procesos. Lo anterior era la composición del SINAGER. Y estos son sus componentes y procesos. O sea, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos tiene entidades que lo conforman, tiene una estructura, pero también tiene componentes y procesos. Por eso es un sistema. O sea, un sistema está conformado por varias partes, ¿no? Por eso se habla de sistema y todas tienen que trabajar de manera articulada. Entonces, los componentes, hablamos de una gestión prospectiva, una gestión correctiva y una gestión reactiva. La gestión prospectiva y la gestión correctiva está a cargo del CENEPRED. Esta entidad es la que tiene a su cargo lo que son las acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro. Y la gestión correctiva, que son acciones que se planifican y realizan con el objetivo de corregir o mitigar el riesgo existente. Como les decía, es una entidad técnico-normativa. No es que ellos ejecutan esto, no, sino que son las que bajan los lineamientos y las orientaciones con respecto a estos dos componentes. Siempre recuerden que son componentes. Y el INDECI tiene a su cargo la gestión reactiva, que tiene que ver, perdón, con todas aquellas acciones destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. Pero también estos componentes tienen procesos. ¿Y cuáles son esos procesos? Hablamos de 7 procesos. El proceso estimación,
de prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 4 de estos procesos están a cargo son parte de la acción prospectiva y correctiva, del componente prospectivo y correctivo, y 3 de estos procesos son parte del componente reactivo. Si bien esta parte de acá arriba está a cargo de una entidad y esta de otra entidad, los que tienen el rol ejecutor, como les comentaba anteriormente, son los que desarrollan los 7 procesos. O sea, los sectores, los gobiernos regionales y locales son los que desarrollan los 7 procesos. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre también cuenta con ciertas plataformas que les apoyan a todos los niveles de gobierno para poder desarrollar esas acciones y esas estrategias que están dentro de la gestión del riesgo de desastre. Cuenta con 3 sistemas hasta hoy que son, digamos, de apoyo y ayuda a todos los niveles de gobierno. Mi nombre es Leo Ramírez. Yo represento a San Yo soy el regidor de la despenalización. El Sistema Nacional de Información para la Respuesta y la Rehabilitación, SINPAT, no sé, algunos me imagino que ya conocen lo que es el SINPAT, y es un sistema que lo tiene bajo su cargo el INDECI, y es el que registra todo lo que tiene que ver con las emergencias y desastres a nivel nacional. Acá se registran cada una de las emergencias que se presentan en el país. Ustedes tienen acceso, me imagino que los que trabajan en algunas entidades del Estado tienen sus accesos para poder entrar al SINPAT. Allí ustedes pueden observar todos los peligros que se presentan a nivel nacional. El Sistema de Información de Recursos para la Atención de Desastres, este sistema es el CIRAN. Este sistema que ayuda, no está todavía registrado todo lo que tiene a nivel nacional. ¿Qué es lo que contiene este sistema? Este sistema contiene información como sistemas de agua potable, los hospitales, los centros de salud, las villas, los colegios, las escuelas, lo que son las instituciones educativas, todas las ambulancias que hay en algunos territorios y todos aquellos recursos que son necesarios para dar una atención ante un desastre. Actualmente, también está a cargo del INDECI, está desarrollado en Lima Metropolitana y Callao, pero también está en Trujillo y está en Piura. Posiblemente, según lo que dicen, lo van a extender a nivel nacional. Entonces, aquí se van registrando cada uno de todas las infraestructuras o también de los recursos que cuenta cada provincia, cada distrito o cada región para poder dar respuesta a un desastre. Y el otro sistema que tiene, con que cuenta el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, la otra plataforma, es el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastre, que es el CINDE. Y lo gestiona y lo administra el CNPR. ¿Para qué? Bueno, acá ustedes pueden encontrar información relacionada a las zonas que son, digamos, de vulnerabilidad, que tienen alta vulnerabilidad, las zonas los niveles de riesgo que tienen cada zona, a los estudios que se vienen desarrollando de parte de cada una de las entidades técnico-científicas, las evaluaciones de riesgo que se han hecho a nivel nacional también están registradas acá, pero también les ayuda para poder conocer con qué cuenta un territorio. Por ejemplo, el distrito, un distrito de los que ustedes trabajan, por favor, alguien que me diga. Un distrito Callao. Callao. Ya, el Callao. Por ejemplo, Callao, ustedes entran acá al CIGRID, buscan con el visor lo que es el Callao, y ustedes pueden entrar allí y van a ver todo lo que contiene con respecto a lo que es la vulnerabilidad. Por ejemplo, cuánta vivienda hay, qué colegios, qué instituciones educativas hay, cuál es su nivel de vulnerabilidad. También pueden ver ahí las zonas de riesgo, y etcétera, etcétera. Entonces, esos sistemas que ustedes ven allí les ayudan para poder
para poder gestionar de una manera más, digámoslo así, técnica, todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Hasta el momento se cuenta con estas 3 plataformas que ustedes pueden entrar en cada una de las entidades que lo tiene bajo su cargo. Bueno, también los responsables técnicos normativos, como les decía en la estructura que les mostré anteriormente, la composición, tenemos lo que son el CENEPRED. El CENEPRED tiene bajo su cargo la gestión prospectiva y la gestión correctiva, y cada una de estas componentes tiene procesos. Como comentaba anteriormente, el proceso de estimación del riesgo, la prevención y reducción del riesgo y la reconstrucción están a cargo del CENEPRED. ¿Y qué es la estimación del riesgo? Bueno, la estimación del riesgo comprende las acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones. ¿A qué se refiere? A estudios, a bases históricas, a todo aquello que se viene desarrollando para que los 3 niveles de gobierno puedan generar información, puedan generar documentos, puedan desarrollar sus planes, desarrollar todos sus planes específicos que la ley 29664 les dice. La prevención y reducción del riesgo, el otro proceso es las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad y a reducir la vulnerabilidad existente. ¿A qué se refiere este proceso? Bueno, a todo aquello que ayuda o mejora lo que es la vulnerabilidad, reduce la vulnerabilidad. Por ejemplo, estudios de ordenamiento territorial, planes de prevención y reducción del riesgo, obras de mitigación, obras de prevención. Si se fijan en esta imagen que estoy acá señalando, se está construyendo unos muros de contención dentro de lo que es una cuenca de un río. ¿Para qué? Para evitar que al subir los niveles de sus tirantes hidráulicos, rebose y pueda provocar inundaciones en ambas márgenes. Esta, por ejemplo, es una obra de prevención y reducción del riesgo. Eso está dentro del proceso de prevención y reducción del riesgo. No lo desarrolla el CENEPRED. Esto no lo ejecuta el CENEPRED. ¿Quién es el ejecutor? Los gobiernos regionales y locales. Entonces, si se fijan, cada uno de los procesos tiene un técnico normativo, pero tiene un ejecutor. Y la reconstrucción se refiere a aquellas acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física, económica y social de las comunidades afectadas. No sé si tienen alguna consulta hasta este momento. ¿Nadie tiene consultas? Ok, continúo. El otro entidad técnica normativa, el otro responsable de lo que es en el SINAGER, en la parte técnico normativo, como les decía anteriormente, el INDECI. El INDECI tiene a su cargo 3 procesos dentro de la gestión reactiva: el proceso de preparación, la respuesta y la rehabilitación. Estos 3 procesos de preparación, comprende las acciones de planeamiento, de desarrollo de capacidades, organización de la sociedad, operación de la alerta temprana y gestión de recursos, a fin de procurar una óptima respuesta ante un desastre. Aquí es muy importante mencionar esto. Muchas veces se confunde el proceso de prevención con el proceso de preparación. Recuerden que el de prevención tiene que ver con todas aquellas acciones que se realizan para prevenir y reducir el riesgo. En cambio, el de preparación son las acciones de planeamiento, dice, de capacidad de organización de la sociedad, operación de la alerta a fin de dar una buena respuesta ante una emergencia o un desastre. Tienen que tener claro esos 2 conceptos para que no se confundan. ¿Qué incluye en la preparación? Un ejemplo, los escenarios de riesgo por tsunami que ayudan a establecer rutas de evacuación, planes de contingencia, etc.
También los simulacros están en la preparación. Los simulacros ustedes saben que son ejercicios que se realizan para que las personas puedan saber qué hacer ante un desastre o una emergencia. Por ejemplo, cuando se hacen ejercicios o se hacen simulacros de sismo o simulacros por inundación o simulacros de huaico, o sea, pueden hacer simulacros de todos los fenómenos que afectan a regiones. No van a hacer, por ejemplo, y ha pasado, se dice, hay simulacro nacional de sismo y, por ejemplo, lo realiza Puno, pero Puno no tiene el sismo, no afectan los sismos, así como afecta la costa, por ejemplo, del Perú. Entonces, esas son consideraciones que siempre se tienen que tomar en cuenta en el proceso de preparación. También, dentro del proceso de preparación, también se desarrollan capacidades. Capacidades, por ejemplo, aquí escuché que uno de los que está participando ha hecho trabajo de rescate, ¿no? A nivel nacional e internacional, nos comentaba. Pues ahí están los que se llaman los USAR, ¿no? Que son estas personas que tienen esa experiencia y esas capacidades para poder desarrollar y poder dar esa respuesta adecuada al momento que se da un desastre y poder hacer ese rescate, esa búsqueda y rescate de las personas que tal vez están atrapadas en ciertos sitios. Entonces, todas esas acciones son las que tienen que ver con preparación. También tenemos el proceso de respuesta, que es el conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia o desastre, inmediatamente de ocurrido así como en la inminencia del mismo. La respuesta son esas acciones que cuando ya se da el desastre, si se fijaron ustedes en la anterior lámina que les presenté de los procesos, y eso no lo dije en ese momento, hay 5 procesos que se hacen antes de que se dé el desastre. Perdón, 4, antes que se dé el desastre. Y son la estimación, la prevención, la reducción y la preparación. Por eso yo les decía, no confundan, aquí lo estoy señalando, el proceso de preparación con este proceso de prevención. Son 2 cosas muy diferentes. Y después del desastre viene la respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que atender a toda la población que está siendo afectada por este desastre. Y viene la rehabilitación, porque hay que hacer algunas acciones de rehabilitación rápida para poder dotar de ciertos servicios a la población. Y después la reconstrucción, si es que de repente hay infraestructura, hay personas que son dañadas psicológicamente o hay áreas que fueron afectadas ambientalmente y es necesario hacer este proceso de reconstrucción. Vuelvo a mi lámina, a la lámina que estábamos. Entonces, el proceso de respuesta tiene que ver precisamente con las acciones después que se dé el desastre. Hay un desastre, se da una emergencia y comenzamos a dar esas respuestas. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, la atención de los damnificados, los albergues que se instalan, la búsqueda y rescate también está dentro de estas acciones de respuesta, la atención de las personas psicológicamente, la gestión de los cadáveres. Ustedes saben que en algunos sitios, por ejemplo en sismo, cuando es un sismo de mayor impacto, posiblemente haya muchas personas que han fallecido y es necesario hacer esta gestión de cadáveres. Esto es parte de la respuesta. También, como decíamos, búsqueda y rescate de las personas que quedan atrapadas cuando hay ciertos fenómenos que dejan atrapados o aislados. También cuando el fenómeno del niño costero hubieron muchas personas que quedaron aisladas porque no podían acceder por tierra, por caminos, los caminos estaban inundados, soportados, o hubieron huecos. Entonces era necesario trasladar a esas personas a unos sitios seguros, eso es parte de la respuesta, y cuando se instalan albergues como este que vemos acá en esta imagen que estoy señalando, eso también es parte de la respuesta. Entonces, esas son las acciones que se hacen después de se dé el desastre. Es como que hubiese una línea imaginaria aquí cortando lo antes y lo que hacemos después. Y el otro proceso es el proceso de rehabilitación, y es el conjunto de acciones conducentes al restablecimiento de los servicios públicos básicos indispensables e inicio de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico en la zona afectada por una emergencia o desastre. Es muy importante que tengan en cuenta esta parte. ¿Alguien levantó la mano o estaba levantada anteriormente? Recién yo, ingeniera, levanté la mano. Le escucho. Mire, desgraciadamente estos procesos, si nosotros analizamos
la correcta medida, para que haya una correcta reacción de respuesta frente a un desastre, el nivel de preparación depende específicamente de la correcta estimación de la evaluación a la cual estamos siendo vulnerables. Sin embargo, en la práctica, hay un divorcio total de esa información. Le hago un ejemplo simple. Hay problemas en la selva y lo primero que hace el INDECI a una zona calurosa le lleva frazadas, ¿no? Ese es el mejor clásico ejemplo de la falta de evaluación específica de una zona. Si bien es cierto, hay material que tiene que darse como primera respuesta, no tenemos un análisis zonal. Y es por eso que las respuestas frente a la posterior dentro del proceso de la presencia de un desastre, en la gestión reactiva, no es la efectiva ni la correcta. Entonces, considero yo que si bien es cierto, el INDECI ve todo lo que es la acción reactiva y el CNPRE, lo que es la prospectiva y correctiva, hay un divorcio total de la información. Si usted se pone a fijar en los eventos que han habido en el Perú, en lo que ha habido en el Perú, se va a dar cuenta que hay un divorcio total. Es por eso que en los eventos que han habido, por ejemplo, que han habido en el norte del Perú, ¿no? Que usted lo ha mencionado a un inicio con respecto a lo que hubo el fenómeno del Niño. Le hago un ejemplo claro. En el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, yo me acerqué llevando información del sistema Catalac, que tiene 164 satélites al servicio nuestro. Sin embargo, no lo consideran en la estimación. Él arrojaba lo que se venía para el Perú. Y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional solo considera la información del INDECI, la información del IGP y la información del CENAM. Y basado en esas tres informaciones, que es estimación y para una correcta preparación, no hicieron caso a esas recomendaciones. Entonces, ¿dónde está dentro de la información y la versatilidad de información externa? Somos un país ya globalizado. Sin embargo, nos enmarcamos en un círculo que a lo lejos tiene un divorcio total para la correcta reacción. Yo le hablo más que nada por el tema que yo he participado en muchos rescates internacionales y en el Perú yo veo eso. Entonces, no esperemos que suceda. Mi intención en este curso, le digo, es aprender más de gestión de riesgos y desastres. Pero en la práctica he visto mucho lo que se hace. Estoy participando por Estados Unidos en rescates en otros países. Entonces, ahí sí la tienen bien clara con el sentido de la información. Entonces, acá yo sé que existe quizás una rivalidad, ocupando la expresión tonta, entre el CNPRE y el INDECI, porque antes el INDECI era todo. Ahora que le mocharon cierta situación, como que hay cierta rivalidad y no comparten la información. Nacional, ¿no? Falta de que los gobiernos en específico, porque los sectores ya tienen su propia competencia, desarrollen las capacidades a nivel local. Porque, en el caso de los niveles de gobierno, lo que es sectores, regiones, distritos y provincias, casi por ejemplo,